Muchas películas de terror comienzan con una frase inquietante, una frase que nos hiela la sangre antes de que aparezca la primera imagen, basado en hechos reales. Pero, ¿hasta qué punto es real esa realidad? Lo que pocos saben es que algunas de las historias más aterradoras de la gran pantalla ocurrieron de verdad, fuera de los estudios de Hollywood. Bienvenidos a Dato a Dato. Hoy analizamos el origen de un mito. La famosa película El Exorcista no nació de una pesadilla, sino de un informe médico. Todo comenzó en Maryland, Estados Unidos, en 1949. El protagonista no fue una niña, sino un joven de 14 años, bajo el seudónimo de Roland Doe. Roland comenzó a experimentar fenómenos que la ciencia de la época no podía explicar. Objetos pesados que se desplazaban solos por las habitaciones, ruidos inexplicables bajo el suelo y dentro de las paredes, golpes rítmicos que parecían responder a las preguntas de su familia. Pero esto era solo el principio. El comportamiento del joven cambió radicalmente. Se volvió agresivo, hablando en lenguas que nunca había estudiado y mostrando una fuerza física sobrehumana. Desesperados, sus padres acudieron a la iglesia. Varios sacerdotes jesuitas fueron asignados al caso para realizar lo que sería uno de los exorcismos más documentados de la historia. Los diarios de los sacerdotes describían escenas dantescas, marcas rojas apareciendo en la piel del joven formando palabras y una resistencia física inexplicable al ritual. El proceso duró meses y se trasladó al hospital de la Universidad de Georgetown. El misterio crecía, mientras los médicos no encontraban ninguna patología física conocida. Aunque se intentó mantener en secreto, el caso se filtró a la prensa local. La historia de Roland Doe se convirtió en un susurro constante en los círculos intelectuales de la época. Décadas después, un joven escritor llamado William Peter Blatty escuchó hablar de estos hechos mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown. Quedó obsesionado. Blatty investigó los diarios de los jesuitas y utilizó cada detalle escalofriante para dar vida a su novela. Lo que el mundo vería en el cine era una versión estilizada de un dolor muy real. Cuando la película se estrenó en 1973, el impacto fue global. Pero para Roland Doe, la pesadilla ya había terminado años atrás, dejando tras de sí un rastro de interrogantes. Esto nos lleva a una pregunta poderosa. ¿Por qué nos atrae tanto lo que nos aterra? La respuesta está en la propia naturaleza de lo desconocido. Muchas películas de terror nacen de historias reales, porque la realidad no necesita efectos especiales para ser inquietante, solo necesita ocurrir. ¿Qué pasa si esto podría ocurrir de verdad? Esa es la semilla que planta el cine de terror en nuestra mente, una semilla que se alimenta de la verdad. A veces, la realidad es mucho más inquietante que cualquier guión de Hollywood. Los monstruos no siempre llevan máscaras, a veces son invisibles. Pero los exorcismos no son las únicas historias reales que inspiraron terror. Hay algo aún más perturbador, el mal que reside en el ser humano. Algunas de las películas más icónicas de la historia nacieron directamente de crímenes reales que conmocionaron al mundo, casos que superan cualquier ficción. Porque algunos de los villanos más famosos y retorcidos de la historia del cine no nacieron en una sala de guionistas. Ellos existieron de verdad. Su nombre era Ed Gein, un hombre que a simple vista era solo un vecino solitario y callado en el Wisconsin de los años 50. Pero tras las paredes de su granja, Gein guardaba secretos que harían palidecer a cualquier guionista de Hollywood. Un horror puramente humano. En noviembre de 1957, la policía entró en su propiedad buscando a una mujer desaparecida. Lo que encontraron cambió la criminología para siempre. Gein no solo mataba, había estado robando cuerpos de los cementerios locales para fabricar objetos cotidianos con restos humanos. Pantallas de lámparas, asientos, cubiertos. Su obsesión más perturbadora era la creación de un traje de mujer completo, incluyendo máscaras hechas de piel real, para intentar convertirse en su difunta madre. Esta macabra obsesión por la figura materna y la doble personalidad fue la semilla que utilizó el escritor Robert Bloch para su novela Psicosis. Norman Bates. Bates no era solo un personaje de ficción, era el reflejo deformado de Ed Gein, la soledad, la locura y el vínculo tóxico con una madre dominante. Pero la influencia de Gein no se detuvo en el motel de Bates. Años después, su costumbre de usar piel humana inspiraría a Leatherface en La Matanza de Texas. Esa imagen de un asesino cosiendo sus propias máscaras para ocultar su identidad es un eco directo de los informes policiales de Plainfield de 1957. Incluso El silencio de los corderos bebió de esta fuente. El personaje de Buffalo Bill y su deseo de crear un traje de piel es, en esencia, la patología de Ed Gein, llevada al extremo. El caso Gein no solo conmocionó a Estados Unidos, cambió la forma en que el mundo entendía la psicopatía. El mal podía vivir en la casa de al lado, porque Gein nos reveló algo mucho más inquietante que cualquier fantasma.
que la mente humana puede ser más perturbadora que cualquier monstruo ficticio. ¿Cómo puede un ser humano llegar a ese nivel de deshumanización? Esa es la pregunta que Hollywood ha explotado durante décadas para mantenernos despiertos. Hollywood supo aprovechar ese miedo primario, tomó la tragedia y el horror real y los convirtió en entretenimiento, obligándonos a mirar lo que preferiríamos ignorar. A veces, la realidad no necesita monstruos con garras ni seres de otro mundo. Solo necesita un hombre solitario en una granja apartada. El legado de Ed Gein vive en cada sombra del cine de terror moderno. Es la prueba de que el horror más profundo siempre tiene una base real. Pero algunas películas no se inspiraron en asesinos de carne y hueso. El mal también puede residir en los propios cimientos de una estructura. Hay casas que guardan secretos y hay verdades que son prisiones. Bienvenidos al final del camino. Hoy, la realidad y la ficción se funden en una sola sombra. Amityville, Long Island, 1974. Una dirección que se convirtió en sinónimo de horror absoluto. Pero antes de ser cine, fue un matadero familiar. 6 vidas apagadas en una sola noche por las manos de Ronald DeFeo Jr., un hombre que culpó a las paredes de sus propios demonios. El mal no entró en la casa, ya estaba allí. Cuando la familia Lutz se mudó, pensaron que compraban un hogar. Lo que encontraron fue un abismo que les devolvió la mirada durante 28 días de puro pánico. Pasos invisibles, puertas que estallan contra sus marcos y presencias que desafían la lógica. Amityville nos enseñó que la mente puede crear monstruos o simplemente atraerlos. Hollywood tomó los informes, las dudas y la sangre y los convirtió en una leyenda inmortal. Una franquicia que se alimenta de nuestra necesidad de creer en lo imposible. ¿Fue una posesión real o el fraude más lucrativo del siglo XX? Quizás la respuesta no importa tanto como el rastro de miedo que dejó en nuestra cultura popular. Hemos cruzado el umbral, desde los rituales prohibidos de los exorcismos hasta la oscuridad pura que habitó en el corazón de Ed Gein. Hemos mirado el abismo. El cine de terror es el espejo donde la humanidad estudia sus propios instintos, porque el miedo a lo desconocido es, en el fondo, el miedo a nosotros mismos. La pregunta no es si estas historias son reales. La pregunta es, ¿y si mañana te despiertas y te das cuenta de que el horror no se queda solo en la pantalla?